El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Desde sus inicios, el ser humano tuvo la necesidad de creer en algo que justificara todo aquello que no tenía explicación, que rebasaba su raciocinio, obteniendo como resultado soluciones mágicas que seguramente consiguieron a través de un periodo de observación. Nos referimos a la superstición, que consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que algunos patrones te proporcionan buena o mala suerte. Son muy pocos los seres humanos que no creen en las supersticiones, pero todavía son menos los que se atreven a ir en contra de ellas. Como dice la frase, no vaya a hacerla de malas. Por eso, hoy les hablaremos de las supersticiones más populares, su origen y si hay fundamento para creer en ellas. Aquí comienza Enigmas, el lado siniestro de la historia. Un estudio realizado por Eric Hammerman de la Universidad de Negocios de Columbia dice que las supersticiones aumentan la confianza en las personas, logrando así un mejor desempeño en sus actividades. Esto se debe a que las personas ponen su confianza en amuletos o creencias para lograr sus objetivos. Si miran, siempre ando esta cadenita, me la pongo cada vez que vengo a entrenar y me la pongo cada vez que voy a cada una de mis peleas. A pesar de que vivimos en el mundo de la era digital, si hay algo que nos devuelve a nuestras raíces ancestrales, son las supersticiones. Así es, puede ser una persona que cargue con una agenda digital, que lea libros en un dispositivo móvil, que porte un teléfono inteligente de última generación, que viaje en un auto eléctrico, que tenga una casa inteligente y que le busque una explicación científica y racional a todas las cosas. Y aún así, creer en las supersticiones. Al parecer, es algo que todos los seres humanos portamos en nuestro ADN. Lo curioso es que las supersticiones se hicieron globales, incluso antes de la aparición del Internet. Es decir, las más populares son casi las mismas en todo el mundo, tan solo con algunas variaciones. Hemos de decir que la mayoría de ellas tienen un origen pagano, o dicho por algunas religiones, son cosas del diablo. Pero como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Comencemos con una que afecta a los Felis silvestris catus. O bueno, a los gatos, pero no a todos los gatos, solo a los que tienen la mala fortuna de tener un pelaje de color negro y que gracias a su tonalidad se han ganado el rechazo de miles o tal vez millones de personas por generaciones. Enigma. No. Maxwell. La leyenda popular dice que el mal habita en ellos y que es mejor no mirarlos directamente a los ojos para no acabar embrujado. Pero los gatos negros no siempre fueron el blanco de las supersticiones, mucho menos considerados como de mala suerte. De hecho, en Egipto, hace 3000 años los gatos, no importando su color, eran uno de los animales favoritos, incluso de los faraones, pues ellos cuidaban su viaje al más allá. Era tanta la estima que se les tenía que matarlos era un crimen capital, algo así como matar actualmente una vaca en la India. El gato cobró tal importancia que cuando se les moría uno, su dueño se afeitaba las cejas en forma de luto, y si un gato era asesinado por un plebeyo, era condenado a la muerte a pedradas. No fue sino hasta la Edad Media, en Europa, que el estatus de los gatos cambió. Para mal, por supuesto, ya que comenzó a ser asociado con las brujas y la hechicería. La histeria colectiva contra las brujas y la práctica de la magia negra que se esparcía por Europa hizo que los gatos fueran relacionados con las hechiceras. En realidad, muchas ancianas solitarias que cuidaban y alimentaban gatos callejeros a menudo fueron acusadas de brujería. Esta era mi casa. Pueden ver que es una casa muy grande. ¿Entonces tuviste que dejar tu hogar por los gatos? Traté durante 16 años que funcionara, pero no estaba bien tener 16 gatos en mi recámara. Una noche vomitaron en mi oreja y ahí fue cuando me mudé.
El resentimiento hacia los gatos negros se hizo popular cuando un padre e hijo en 1560 en Lincolnshire, Inglaterra, caminaban durante una noche sin luna y un gato negro se cruzó en su camino para luego esconderse en un rincón de un muro. Tanto padre como hijo le aventaron piedras a la indefensa criatura, que terminó refugiándose en la casa de una mujer sobre la que había sospechas de ser bruja. Al día siguiente, padre e hijo encontraron a la mujer y se dieron cuenta de que ésta cojeaba y tenía moretones. Ellos dedujeron que habían sido provocados por las piedras que le habían lanzado en la noche, es decir, creyeron que la bruja había tomado la forma de un gato negro en la oscuridad. La cena está casi lista. Prueba. Bien. La creencia de que las brujas se transformaban en gatos negros para rondar las calles sin ser observadas se convirtió en una creencia masiva en Estados Unidos durante la Casa de las Brujas de Salem. Incluso hoy en día, la asociación entre gatos negros y brujas se mantiene vigente en las celebraciones de Halloween. ¿Podrían darme más papas? Claro. Y yo quiero más carne. Otro rollo, por favor. Y yo quiero más carne. Hey, hay un gato que quiere algo muerto de comer. Ya comiste lo suficiente, sin ofender, pero te estás transformando en un montón de pelos. ¿Qué? Todos se preguntarán, ¿y por qué no un águila, o un mapache, o tal vez un perro? Simple, porque a los gatos siempre se les ha considerado como un animal huraño, impredecible, egoísta, traicionero, y de los animales domesticados es el que más similitudes tiene en cuanto a personalidad con el ser humano. Por cierto que en nuestro país, la creencia de que los gatos son de mala suerte es una superstición muy reciente, producto de la influencia cultural de los Estados Unidos. Porque aquí, en realidad a las brujas se les relacionan con los guajolotes. Pero pasemos a nuestra siguiente superstición, la de romper un espejo, que es mucho más antigua de lo que creemos, tanto que es incluso anterior a la invención de los espejos y su uso para reflejar una imagen. ¿Cómo es esto posible? Descubrámoslo aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Cuentan las leyendas sobre los espejos que si rompes uno de ellos tendrás 7 años de mala suerte. Otro mito sobre los espejos es que los vampiros no pueden reflejarse en ellos. Si tienes espejos en tu habitación, seguramente alguien te ha recomendado que los tapes con una sábana, pues son portales hacia otra dimensión. Y mientras estás dormido por la noche, alguien puede venir a robarse tu alma. Existen 2 teorías sobre los 7 años de mala suerte. La primera procede del siglo XV, cuando los grandes espejos empezaron a ponerse de moda en una de las más importantes y bellas ciudades del mundo, Venecia. Todos los ricos querían un espejo de gran magnitud en su palacete. En esa época eran espejos de vidrio con láminas de plata en su parte posterior. El costo de un espejo era el equivalente a lo que ganaba un sirviente por su trabajo durante años. Por eso los ricos le advertían a sus criados que si rompían un espejo pasarían varios años sin percibir un salario. Y seguramente no hay peor mala suerte que trabajar sin que te paguen. En un principio no eran 7 años, sino el tiempo necesario para pagar el dichoso espejo. Ahora sí que, según el sapo, era la pedrada. Los aztecas, por ejemplo, no conocían los espejos, pero tenían una cosa muy similar hecha con una obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico de color negro, y creían que esa obsidiana era el puente para conectarse con el dios Tezcatlipoca. Pero, ¿de dónde vienen los 7 años de mala suerte? ¿Y por qué esa superstición se ha conservado hasta nuestros días? Vayamos a la época de los romanos para resolver ese enigma.
La segunda teoría se remonta a la época romana. Ellos pensaban que la vida se dividía en ciclos de 7 años, por lo que organizaban su vida de esta forma. Esa creencia se mantuvo por mucho tiempo. Para ellos, también un espejo no solo reflejaba nuestra imagen, sino nuestra alma. Por eso, al romper un espejo, esa alma se quedaba atrapada entre los cristales rotos. Pero, ¿cuánto tiempo? Pues si un ciclo de vida romana eran 7 años, nos queda claro que exactamente ese tiempo. Enigma. Pero más allá de la superstición sobre los 7 años de mala suerte, también hay otra cosa que inquieta a los mortales, y es el mito de que los vampiros no se reflejan en los espejos. ¿De dónde proviene esto? Pues no solo los romanos, sino muchas civilizaciones antiguas creían que aquello que aparecía en el espejo era en realidad nuestra alma atrapada en otra dimensión. Como saben, un vampiro es un muerto que regresó por un conjuro maligno. Por lo tanto, es un ser sin esa alma que lo hacía humano. Y si no tienes alma, pues entonces, ¿cómo te vas a reflejar en un espejo? Me temo que es muy serio, querida. Estoy seguro de que el conde Drácula te perdonará. Debes de ir a tu recámara como el profesor Van Helsing lo sugiere. ¿Pero es en serio, padre? Me siento bastante bien. Debes hacer lo que tu padre nos aconseja. Si los espejos han tenido un halo de misterio a lo largo de los siglos, es porque ese poder se lo hemos dado los humanos. Los romanos, por ejemplo, leían el porvenir de las personas en los espejos, al igual que ahora lo hacemos con las bolas de cristal o las cartas. En Grecia también se leía el futuro por medio de los espejos, o se hacían predicciones. En China, uno de los emperadores más conocidos, Qin Shi Huang, por ahí del año 221 a.C., poseía un arma muy poderosa, un espejo mágico. Con él podía descubrir las verdaderas intenciones de una persona cuando las veía a través del reflejo. Mientras que los egipcios hacían sus espejos puliendo el cobre, material relacionado con la diosa egipcia Ato, la deidad de la magia y la fertilidad. Eran las herramientas de la época, verte a ti mismo. Estos eran los mejores espejos que podías encontrar, antes de que el mercurio fuera descubierto por los franceses. Pero regresando a la superstición de los espejos y los 7 años de mala suerte, como les decíamos, este encantamiento o mito es incluso más antiguo que la existencia de estas herramientas y tiene que ver con el agua. Vamos a descubrirlo aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Antes de los romanos, antes de los chinos e incluso de los egipcios, las antiguas civilizaciones utilizaban el agua cristalina de los depósitos acuíferos que existían en la naturaleza y se creía que si tu reflejo aparecía distorsionado, era porque un desastre golpearía a tu puerta. Pero ok, supongamos que tuviste la mala suerte de romper un espejo. El lado positivo es que no vas a tener que trabajar 7 años o más para pagarlo, como hace 600 años. Ahora, lo negativo es que de acuerdo con la superstición tendrás 7 años de mala suerte. ¿Cómo le haces para remediarlo? Cuando se rompe el espejo, lo que tú tienes que hacer es juntar los pedazos del espejo. Poner, acá hay una hoja que puede ser una hoja de diario, una hoja cualquier, pero de preferencia hasta mismo el diario. Y con la sal, que ya comentamos mucho sobre la sal acá, vamos a poder ver que la sal va a limpiar y va a eliminar toda esta negatividad
y vamos a determinar que con la sala siendo el símbolo de la cruz, todo el negativo que podía pasar encima de nosotros se va. Definitivamente los espejos siempre han provocado una fascinación entre los seres humanos. ¿Cuántas selfies no se han tomado en el espejo de un baño? Les aseguramos que muchas cosas podrían faltar en una casa, menos un espejo. Y hay de espejos a espejos, como los de Boca de Lobo, con un valor de $500,000 de pesos. Y es que dicen que la vida es como un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo. Pero romper un espejo es una de las supersticiones más populares, como pasar debajo de una escalera. ¿Quieren saber de dónde proviene? Lo descubriremos juntos al regresar del corte, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Hasta ahora hemos hablado de dos supersticiones: que un gato negro se cruce en tu camino y romper un espejo. ¿Cuál creen que sea la tercera? Pues, efectivamente, pasar por debajo de una escalera, que más allá de los peligros que conlleva esta acción, tiene un sentido religioso, espiritual, pero sobre todo mágico. Así que acompáñenme a descubrir qué hay detrás de la superstición de pasar por debajo de una escalera, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. El lado siniestro de la historia. Cada cierto tiempo te encontrarás con esa situación incómoda. Estás paseando tranquilamente por la calle y a unos cuantos metros ves una escalera reclinada contra un muro justo en mitad de tu camino. ¿Qué haces? ¿La rodeas? ¿Te atreves a pasar por debajo? La verdad es que la mayoría, por si las moscas, prefieren evitar ese comportamiento que, según la leyenda, atrae la mala fortuna. Enigmas. Una de las teorías procede del antiguo Egipto, donde las pirámides eran devotamente respetadas por su poder. La forma triangular de una escalera contra una pared recuerda y simboliza la de estas construcciones. Y se supone que si alguien caminaba a través de ese conjunto, estaba cometiendo un atentado contra los poderes sagrados de la pirámide. Y es que a las pirámides se les atribuyen muchos poderes mágicos. Cuando ustedes se toman un agua piramizada, que no es nada más que expuesta por 24 horas o más, dentro de la atmósfera piramidal, que es la atmósfera que está dentro de la pirámide, esta agua se transforma física y químicamente, donde las bacterias, los virus y los parásitos son eliminados, y donde los radicales libres son eliminados. Tal vez a veces demasiadas propiedades mágicas. Otras versiones apuntan al medioevo. En este caso, el espacio que queda bajo la escalera evocaría la parte inferior de la horca. Se pensaba que pasar por ahí era atraer a la muerte e invadir el espacio maldito donde residían los espíritus de las personas que habían sido ejecutadas. La otra teoría, también relacionada con la horca, y que al desplomarse provocaban momentos muy incómodos. Otra versión que se relaciona con la mala suerte de pasar por debajo de una escalera tiene su origen en el cristianismo, ya que al recargar la escalera en la pared se forma un triángulo, figura geométrica que está relacionada con la Santísima Trinidad, que es el dogma de fe más importante de la religión católica y en la cual se basa. Por eso, al atravesarla, estás rompiendo o atravesando ese triángulo mágico o sagrado. Aunque también se cree que esta superstición se originó cuando bajaron a Jesús de la cruz y en la que utilizaron una escalera para hacerlo. Por eso siempre se le relacionará con ese momento tan triste para los católicos. Hijito, que entre mis brazos yaces, cansado y deshecho. Duérmete sin ansiedades por tus perdidos corderos. En esta noche de luna, los has juntado en el cielo.
De hecho, lo más natural es preferir no pasar por debajo de una escalera, ya no por miedo o superstición, simplemente por no correr el riesgo de sufrir un accidente en caso de que algo o alguien se precipite desde la altura. Y es que por lo general, si hay una escalera en la calle, es que alguien está utilizándola para trabajar y a menudo usando herramientas pesadas y potencialmente peligrosas. Pero ahora vayamos con una superstición que se acrecienta en la época de lluvias. Nos referimos a abrir un paraguas dentro de un lugar cerrado. Mientras algunos creen que está íntimamente relacionado con los modales, otros con una cuestión espiritual. ¿Cuál de las dos será la correcta? Lo descubriremos aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. El origen de esta superstición se remonta a los egipcios. Sí, ya desde entonces había paraguas, claro, muy diferentes a los que conocemos en la actualidad, y en realidad protegían a los nobles de los rayos del sol, no de la lluvia. También les servían para repeler a los malos espíritus que podrían llegar a hacerles daño. Otra teoría relacionada con abrir un paraguas en un lugar cerrado se generó en Londres en el siglo XVII, momento en el que aparecieron los paraguas con radios metálicos. Estos paraguas eran torpes para abrir y extremadamente grandes en tamaño, lo que generalmente provocaba lesiones y rompía objetos. Por eso a alguien se le ocurrió inventar que abrir un paraguas en un lugar cerrado era de mala suerte. Aunque los accidentes con paraguas también se pueden dar en un lugar abierto. Las supersticiones, al igual que muchos de los dichos populares, existen por algo. Evitan que los humanos cometan errores que podrían derivar en un accidente. Aunque hay mucho más supersticiones como esa de echar la sal, y que está muy relacionada con México, pero de ellas hablaremos en otro programa de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya, y los espero muy pronto.